Este día vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando, la cual se denomina Adicciones Modernas. La enseñanza de este día se titula Yo no puedo sufrir. Y vamos a hablar un poco acerca del sufrimiento. Esta serie que estamos desarrollando, que la hemos denominado Adicciones Modernas, habla o vamos a tocar aquellos puntos que hoy en día pareciera ser que existe una adicción con respecto a ciertos comportamientos que en la sociedad se están dando. Cuando nosotros definimos adicción, es una conducta peligrosa o un consumo que una persona no puede prescindir de ello, o que resulta demasiado difícil hacerlo y por lo tanto se convierte en tanto una actividad o un consumo o una conducta de la cual es dependiente de ella. Es decir, cuando nosotros hablamos de adicciones modernas, estamos hablando de conductas que hoy en día pareciera ser que las personas no pueden prescindir de ellas. Y este día vamos a hablar acerca de el sufrimiento. Y específicamente hablando del sufrimiento, vamos a hablar de aquello que las personas están dispuestas a hacer por no sufrir. Es decir, si usted le puede preguntar a la persona que está a la par, si quiere sufrir, ¿te gustaría sufrir? Pregúntele, ¿tú quisieras sufrir? La respuesta es muy obvia, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? No. A menos que sea masoquista la persona, ¿verdad? Y disfrute el sufrimiento, pero una respuesta natural y normal sería no. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué estás dispuesto a hacer para no sufrir? Y ese es el tema de hoy, que hoy en día se ha convertido en una adicción la búsqueda constante de evitar el sufrimiento, es decir, yo me preocupo, me afano y hago todo lo necesario para no sufrir en este mundo. Y usted lo puede ver en la sociedad, cómo la sociedad está constantemente buscando evitar el sufrimiento. Y eso ha llegado a un punto donde ya no importa qué tengo que hacer para evitar el sufrimiento. Lo importante es evitar el sufrimiento. Si alguien más va a ser dañado para yo no sufrir, pues qué bueno. Y es una adicción que ha llevado hoy en día no solamente a la sociedad misma, sino inclusive dentro del cristianismo, es algo que se está viviendo. Y déjeme contarle una historia de que el día de ayer estaba platicando con una persona, que por cierto es uno de los becados estudiante en Semper Reformanda, él está estudiando teología. Es una persona que sirve activamente en una iglesia, y es una iglesia que está en un lugar donde hay familias vinculadas a personas en maras. Hay jóvenes tratando de salir de esos grupos, y esa iglesia trabaja en un lugar complicado. Y de hecho esta persona también vive en un lugar donde hay mucha actividad delincuencial y de maras. Y él me comentaba que en ese barrio donde él vive llega el ejército cada cierto tiempo y la policía cada cierto tiempo. Y él me comentaba que muchas veces no los capturan porque la misma gente de la comunidad les ayuda o los protege para que no sean capturados. Y él me comentaba de un caso en específico. Me decía que él una noche venía de la iglesia y venía en una calle que es una bajada bastante pronunciada, y que él tiene moto, entonces venía en su moto, vio que venían los soldados bajando y se fijó una señora que está en un lugar específico vendiendo regularmente, y que cerca de ella había un grupo de jóvenes de maras drogándose en ese momento. Pero los soldados, por la inclinación de la calle, ellos no los podían ver. Sin embargo, desde arriba sí se podía ver que ellos venían. Pues esta señora lo que hizo fue avisarles a ellos que venían, y obviamente se dieron a la fuga ese grupo de personas. Y lo que él me dice, y sabe qué es lo más interesante, me dice que esa persona es cristiana.
De hecho, tiene un grupo en su casa cristiano. Y yo le hice la pregunta, mira, pero ¿qué le lleva a ella a hacer eso? Y me dice él, pastor, es que lo que pasa es que allá adentro las personas buscan quedar bien con la gente de las maras para que las maras no los moleste. Es decir, que esta persona está dispuesta a transgredir la ley, la palabra de Dios, el bien de la sociedad, por tal de ella quedar bien con ellos. ¿Y qué busca con eso? Que no le hagan nada. Es decir, evitar el sufrimiento. Está dispuesta a hacer eso con tal de evitar el sufrimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros en nuestro trabajo el jefe le pide a alguien mentir? Muchas veces las personas acceden a quedarse callados o a mentir por el temor a perder el trabajo. Porque obviamente al perder el trabajo va a tener de alguna manera un sufrimiento porque es el sustento de la familia, es difícil hoy en día encontrar trabajo, tantas situaciones. O vemos casos de personas que evitan relacionarse con otros porque en algún momento tuvieron problemas personales. Y lo que hacen es venir y poner barreras y ya no relacionarse con nadie para evitar sufrir. O personas que inclusive deciden irse de las iglesias porque en algún momento sufrieron por una crítica, por algo. Y cuando nosotros hablamos de sufrimiento, hay algo que podemos asegurar. Ningún ser humano, escúcheme bien, ningún ser humano puede evitar o está exento del sufrimiento. Por más que tratemos y evitemos sufrir, todos los seres humanos vamos a sufrir en algún momento. La Escritura es muy realista y nos muestra esa realidad. Y cuando usted y yo venimos al cristianismo, muchas veces se puede malentender que el cristianismo es una vía de escape al sufrimiento. Pero en realidad el cristianismo no nos hace o no nos evita el sufrimiento. El que usted y yo seamos hijos de Dios, seamos cristianos, seamos discípulos de Jesús, no nos va a evitar el sufrimiento. Lo que va a hacer es darnos o capacitarnos para soportar ese sufrimiento con dignidad y esperanza. Y esa es una gran diferencia. A que estemos esperanzados en no sufrir o a que sabiendo que vamos a sufrir, podamos hacerlo con dignidad, glorificando a Dios y con la esperanza puesta en Él. Por eso vemos que en Génesis capítulo 2 y 3 nos narra cómo llegó el sufrimiento al mundo. Si usted ve Génesis 1, podemos ver un lugar lleno de paz, amor, gozo. Dios creó el Edén y Dios puso al hombre y a la mujer en Edén. Un huerto fructífero, un huerto donde Dios mismo permanecía, un huerto hecho para el disfrute del hombre y la mujer. Pero vemos cómo la desobediencia del hombre, la desobediencia de Adán y Eva llevó a que en el mundo hubiera dolor y sufrimiento. Vemos cómo Dios ejerció juicio y disciplina. Y cuando leemos en el capítulo 3 de Génesis, del versículo 14 al 19, usted lo puede buscar o lo anota y lo lee después. Usted puede ver la maldición que Dios hizo sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Y es precisamente lo que describe lo que en el mundo, en un futuro, iba a ser un mundo lleno de dolor y de miseria. Vemos que ahí fue donde se introdujo palabras como maldita, enemistad, heridas, dolor, espinas y cardos, sudor. Fueron palabras que Dios utilizó para condenar y que ilustran a la vez lo que iba a pasar en el mundo de ahí en adelante. Y es por eso que podemos decir que la historia de toda la raza humana
En toda la historia, a partir de ese momento, encontramos sufrimiento y dolor. Porque fue el pecado mismo, la muerte, la que trae ese sufrimiento y ese dolor, tal como nos lo enseña la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado de un hombre entró al mundo no solamente el pecado, sino también la muerte. Desde la caída, los seres humanos han sufrido de varias maneras. Sufrimos, incluida la muerte misma. La muerte misma es un sufrimiento producto del pecado. Las enfermedades es un sufrimiento producto del pecado. Las dificultades y las consecuencias que el mismo pecado ha dado, la manifestación de ese corazón pecaminoso en la sociedad, y usted lo puede ver. Por eso el Salmo 107, 17 nos dice algo respecto a el sufrimiento de los malvados. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿De dónde viene la aflicción de los insensatos? ¿De dónde viene? A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Este mundo está lleno de sufrimiento y de dolor porque este mundo está lleno de personas pecadoras y malvadas. Y es por eso que podemos decir con certeza que ningún hombre va a pasar por esta tierra sin experimentar sufrimiento y dolor. Querramos o no querramos. El pecado mismo nos lleva a las aflicciones y al sufrimiento. El pecado mismo del hombre se manifiesta en las sociedades, generando actitudes, conductas, decisiones que conllevan al sufrimiento y al dolor. En nuestra naturaleza de maldad es la que nos lleva a sufrir. Y la Escritura nos da testimonio de eso. La historia misma nos da testimonio de eso. Por lo tanto, ninguno de nosotros está exento al sufrimiento. Ninguno de nosotros va a evitar sufrir. Pero la pregunta es, si sabemos que vamos a sufrir, ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitar el sufrimiento? ¿Engañar? ¿Mentir? ¿Obrar en contra de lo que la Biblia dice y lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Cómo vamos a actuar el día que tengamos un accidente de tránsito y una persona muera porque la atropellamos? ¿Vamos a pararnos, vamos a detener, vamos a tratar de auxiliarla, vamos a llamar a la policía o vamos a escapar? Porque si usted analiza qué lleva a una persona a escapar a pesar de saber que atropelló a otro y que no le importe si le puede ayudar, no le puede ayudar, si murió o no murió, simplemente lo lleve a, sin pensarlo, escapar. ¿Qué motiva esa actitud? El saber que probablemente puede ir a la cárcel y el sufrimiento que va a haber en la cárcel. Al final es una actitud que busca evitar el sufrimiento. La persona que avisó a estos jóvenes que el ejército venía para protegerlos, o actitudes de aceptar corrupción y lo que es incorrecto en el trabajo por evitar no perderlo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no podemos sufrir? ¿Qué nos hace decir en nuestra mente que yo no puedo sufrir, yo no debo sufrir? ¿Qué nos hace estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de evitar un sufrimiento? La Biblia nos da una luz y nos pone un ejemplo. En 2 de Pedro, capítulo 2,
Vamos a leer del versículo 12 al 16. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este pasaje está hablando de falsos maestros. Pensemos por un momento, un falso maestro lo que está haciendo es enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios para buscar un beneficio personal. Pero si vamos un poquito más profundo en nuestro análisis, está jugando con la palabra de Dios para su propio beneficio. ¿Está jugando con la palabra de qué? ¿De quién? ¿Con quién está jugando entonces? Yo no sé si usted lo ha pensado. Yo he dicho, ¿y estos qué tienen en la cabeza? Que se ponen a jugar y a burlarse de la palabra de Dios y a usarla para sus beneficios, burlándose de alguna manera de la verdad. Pues aquí no lo explica. Enseñan cosas que no conocen, pero esa enseñanza de cosas que no conocen, esa misma enseñanza los va a llevar a su destrucción. La pregunta es, ¿cuál es su destrucción? Pues aquello mismo que los lleva a enseñar lo que no conocen. En primer lugar, dice que van a recibir galardón de su propia injusticia. Su propia injusticia los hace a ellos enseñar lo que es contrario a la verdad. Y no solamente su injusticia, sino en el hecho de que ellos se gozan en sus deleites, los cuales están basados en el error, son fuera de la verdad. No es un deleite legítimo, es un deleite ilegítimo. Por ejemplo, habla de que sus ojos están llenos de adulterio. Ese es un deleite ilegítimo. O habla también de que son codiciosos. Enseñan la palabra de Dios, pero con un corazón codicioso. Y se deleitan en eso. Han dejado el camino recto. ¿Y saben por qué han dejado el camino recto? Porque aman el premio de la maldad. Es decir, disfrutan esa maldad, disfrutan ese pecado. Y ese disfrute, ellos lo valoran por encima de la voluntad de Dios. Lo valoran por encima de la verdad. Lo valoran por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué lleva a los falsos maestros a actuar así? Un pecado, el cual se llama egoísmo. Ellos buscan lo que ellos consideran su propio bien, su bienestar. Para un falso maestro, ¿en qué está su bienestar? Engañar a las personas para deleitarse ellos. ¿Cómo? Fornicando. ¿Cómo? Induciendo a la gente y mintiéndole para que pueda darle más dinero, la avaricia. Al final se aman tantos a ellos mismos que no les importa. No les importa el mal que le están haciendo a las otras personas. No les importa que están engañándolos. No les importa que están usando a las personas. No les importa el concepto de Dios que esas personas puedan tener. No les interesa. Lo que les interesa es su propio bienestar.
el deseo desmedido de la búsqueda de todo aquello que me evita el sufrimiento a costa de lo que sea, su origen está en un pecado y es egoísmo. ¿Qué me hace a mí poder decir, bueno, me voy a callar en mi trabajo porque no me quiero meter en problemas? Egoísmo. ¿Qué me hace a mí atropellar a una persona y no detenerme y escapar? No importando si tal vez, si yo me hubiera detenido y le hubiera ayudado, quizás le hubiera podido salvar la vida. Egoísmo. Es el egoísmo el motor de ese deseo desmedido de hacer cualquier cosa que pueda evitarnos un sufrimiento. ¿Pero qué es el egoísmo? El egoísmo es el amor exagerado por mí mismo. Egoísmo es un amor exagerado por mí mismo. ¿Y saben ustedes que el egoísmo es el germen que da origen al orgullo? En el cristianismo no debe de haber lugar para el egoísmo. No es congruente. Este sentimiento que hoy en la sociedad se ha vuelto una adicción. No me importa lo que le pase al vecino, no me importa lo que le pase a mi familia, lo que me importa es estar bien yo. ¿Sabe que eso viene precisamente por una filosofía de un superhombre idealizado? Ese hombre que es autosuficiente y que su principal razón de existir es su propia felicidad. Y uno de los principales precursores de esta filosofía o pensamiento filosófico es Nietzsche. Y que hoy en día ya no es un pensamiento filosófico, es un pensamiento arraigado en la cultura. Este superhombre no siente la obligación de ayudar a nadie. Este superhombre no siente la necesidad de honrar a su prójimo. Y va a hacer lo que sea necesario para evitar su propio sufrimiento. Va a hacer lo que sea necesario para quitar todo en el camino para lo que él considera su propia felicidad. ¿Por qué cree que hay tantos divorcios? Es que yo no quiero sufrir en este matrimonio. Cuando en realidad un matrimonio está compuesto por dos personas. Lo más fácil es decir, ya no te soporto, te voy a dejar y voy a buscar a alguien más que me haga feliz. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque la tasa de divorcios no solamente ha incrementado en la sociedad, ha incrementado en la iglesia cristiana evangélica. ¿Qué le lleva a un cristiano a decir, no me importa ir en contra de la voluntad de Dios? Yo no voy a seguir sufriendo. Nos vemos. Voy a buscar a alguien que me haga feliz. El egoísmo nos hace vivir para nosotros mismos. El egoísmo nos lleva a vivir para lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y es que, amada familia, no es que debemos de vivir correctamente. Al final el punto no es eso. No estamos hablando de moralismo. Estamos hablando de someternos a la voluntad de Dios y vivir para la gloria de Dios, haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos, viviendo la verdad. No nos pase como le pasó al joven rico. ¿Usted se recuerda que le dijo el joven rico a Jesús? Yo he cumplido todos los mandamientos. Ya no me falta nada. Y Jesús le dice, una cosa te hace falta. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres.
Y bien bonito porque la Biblia describe lo que el joven pensó. Y él pensó, dice la Biblia, que él, viendo que tenía muchos bienes, se puso triste. Eso es egoísmo. El egoísmo nos va a separar de Cristo. El egoísmo jamás nos va a llevar a cumplir la voluntad de Dios. Y por eso debemos preguntarnos cuál es el propósito en nuestra vida, cuál es la motivación en nuestra vida. Si nosotros, como este hombre rico, al final él pensó hacer todo lo que la ley decía, pero para su propio bienestar. Cuando Jesús le tocó algo que afectaba su bienestar, lo que él consideraba bueno, lo que él consideraba necesario en su vida, ahí las cosas cambiaron. Si vivimos para nosotros mismos, si el centro de todo somos nosotros, eso nos va a llevar a una búsqueda desmedida para evitar el sufrimiento. Si lo más importante soy yo, entonces no importa lo que yo haga, voy a hacer lo que sea necesario para yo estar bien, para yo ser feliz, para cumplir mis propósitos, para cumplir mis anhelos. Y mire lo que nos dice Romanos capítulo 15, versículo 1 al 4. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No vivamos para agradarnos a nosotros mismos. La Biblia nos exhorta a no vivir de esta manera, agradándonos a nosotros mismos. Hasta que usted y yo no vivamos para agradarnos a nosotros mismos, y que vamos a ser capaces de soportar las flaquezas de los débiles. ¿Por qué la gente se va de las iglesias cuando que en esta iglesia hay mucha gente mentirosa, mucho chambroso, mucho... ¿Y qué espera ver en una iglesia? ¿Usted espera ver ángeles? ¿Qué podemos encontrar en una iglesia? ¿Quiénes estamos aquí ahora en la iglesia? ¿No acaso es lo vil y menospreciado del mundo? Como decía Pablo, el peor de los pecadores está frente a ustedes predicando. ¿Qué esperamos? Pero ¿por qué hay gente tan sensible? ¿Por qué viven para sí mismos y no se han dado cuenta? Ay, estos servidores, mira, me piden que me mueva y no me parque ahí. ¿Por qué, pues? ¿Y por qué no me puedo parquear ahí, pues? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué me mandan allá lejos? ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Pero vivimos para nosotros mismos y eso no nos hace soportar a los débiles, a los que probablemente llevan un día en la iglesia. Cristo no se agradó a sí mismo. Él soportó vituperio, soportó sufrimiento por tal de no vivir para sí mismo. Por el contrario, la palabra de Dios se nos fue dada. Fíjese qué interesante. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué fueron escritas? ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Para nuestra enseñanza, para que aprendamos la voluntad de Dios, para que conozcamos a Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra.
Pero, ¿cuál es el propósito de esa enseñanza? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. En el sufrimiento, ¿qué necesitamos? Esperanza. Si se da cuenta, la Biblia da por hecho que vamos a tener momentos donde necesitamos esperanza. ¿En qué momento usted necesita esperanza? Piénselo. En momentos de alegría, de gozo, de regocijo, donde todo está bien, ¿en ese momento necesitamos esperanza? No, vamos a sufrir. Qué gran mentira ese llamado de pare de sufrir. Es una idea antibíblica, diabólica, mentirosa. Es que la Biblia fue dada a nosotros para que en ese momento de que necesitamos esperanza, podamos ser pacientes y recibir la consolación que necesitamos en esos momentos de sufrimiento. El hecho de que usted y yo busquemos evitar el sufrimiento a cualquier precio es una señal que estamos viviendo para nosotros mismos. Debemos ser conscientes de esa realidad. ¿Qué nos lleva a nosotros no evangelizar muchas veces? ¿Acaso no es evitar un sufrimiento? Porque muchas personas piensan, si yo evangelizo, quizás me van a despreciar, mi familia es bien religiosa de esta o X religión. Y si yo les comparto el evangelio me van a desechar. En mi trabajo se van a burlar de mí si yo voy a predicar el evangelio. ¿Pero acaso eso no es egoísmo? Evitar un sufrimiento a costa de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Muchas personas, cuando se les pregunta, ¿y tú por qué no sirves a Dios? Ay, que no tengo tiempo, es que eso de venir a las reuniones, eso de estar en discipulado, es que mucha exigencia y que, no, mejor no me complico mi vida. ¿Y acaso servir no es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida? No lo hacemos porque eso genera un sufrimiento. Es que claro que genera un sufrimiento. Más ahorita que estamos recibiendo clases, ¿verdad? Que hay que estar a las 7 de la mañana ya aquí. Un día domingo. Pero, ¿cuál es el llamado de Dios para nuestra vida? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió, ¿para qué? Para que los que ahora que tenemos vida creyendo en Él, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Ese es el sentido por el cual Cristo murió por nosotros. Para que ahora teniendo vida, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Por eso el egoísmo nunca nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Debemos vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Vivir para Cristo va a ser igual a sufrir. Aquel que muestre el evangelio como un camino de rosas perfumado está mintiendo. Seguir a Cristo y va a implicar sufrimiento para nosotros. Si no, véalo en la Biblia, en la historia de la iglesia. Véalo en los apóstoles, en sus discípulos. La pregunta es, ¿estamos viviendo para nosotros o estamos viviendo para Él? Y sabe que la Biblia nos exhorta algo, que sigamos las pisadas de Jesús, y lo hace en el contexto del sufrimiento. Yo le hago una pregunta, ¿Jesús no sufrió por hacer la voluntad de su Padre? ¿Sí o no? Sí. Si Jesús sufrió por hacer la voluntad de su Padre, pues nosotros tenemos que seguir esas pisadas.
Primera de Pedro, capítulo 2, nos hace esa invitación, esa exhortación más que una invitación. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué gloria tiene que suframos por nuestro propio pecado? Ninguna, ¿verdad? Pero si sufrimos haciendo lo bueno y soportamos ese sufrimiento, esto ciertamente es, repita conmigo, aprobado por Dios. El sufrir por hacer la voluntad de Dios es aprobado por Dios. Pues para esto fuimos llamados, mi amada familia, a hacer la voluntad de Dios, no importando si eso implica un sufrimiento para nuestra vida. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo. Jesús nos dejó un ejemplo de comodidad. Jesús nos dejó un ejemplo de hacer lo que fuera necesario para no sufrir. ¿Se recuerda cuál fue la oración de Jesús antes de ir a la cruz? Si es posible, ¿de qué se estaba refiriendo él en ese momento? ¿Acaso no es de un sufrimiento? Pero él le dice, pero no se haga mi voluntad. Que no queramos sufrir, eso no es el problema. Está bien que no queramos sufrir. El problema es que cuando hacer la voluntad de Dios nos lleve a un sufrimiento, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Hacer lo que sea necesario para evitarlo? ¿O glorificar a Dios, aunque eso implique mi sufrimiento? Si yo escojo evitar lo que sea necesario, significa entonces que estoy viviendo para mí mismo. Pero si yo hago la voluntad de Dios, aun cuando eso es un sufrimiento para mí, significa entonces que estoy viviendo para Cristo. ¿Para quién estamos viviendo hoy? Hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a sufrir. Pero es un sufrimiento acompañado de gozo, de propósito, de amor y misericordia. Y es más, desde ya lo invito a la próxima semana, vamos a estudiar ese sufrimiento. El sufrimiento que está en hacer la voluntad de Dios. Y cómo Dios ve el sufrimiento. Y cuál es el propósito del sufrimiento. Pero para ir terminando en esta noche, ¿cuál es la solución de ese egoísmo que me lleva a hacer cualquier cosa con tal de evitar el sufrimiento? El egoísmo puede manifestarse como una desconfianza. El egoísmo nos lleva a darle la espalda a la verdad. El egoísmo nos hace negar la verdad de Dios. Y esa es una manifestación de la enemistad en contra de Dios. Cuando yo soy egoísta, yo me estoy oponiendo a Dios. Cuando hablamos del egoísmo, es preferir nuestras propias ideas versus la verdad de Dios. Cuando hablamos de egoísmo, es preferir la satisfacción de hacer nuestra propia voluntad, dejando a un lado la voluntad de Dios. Cuando hablamos de egoísmo, es amarme a mí mismo por encima de amar a Dios. Cuando hablamos de egoísmo, es destronar a Dios del lugar que le pertenece a Él y yo usurpar ese trono en mi propia vida. ¿Cuál es la solución ante el egoísmo? ¿Sabe cuál es la solución? El amor. Es el amor. El egoísmo me va a llevar a mí
a la elección de ser yo el centro de las cosas. Pero el amor me va a llevar a lo contrario, a amar a Dios sobre todas las cosas. Con el egoísmo viene la arrogancia, que es otra de las manifestaciones contrarias a Dios. El hombre por naturaleza es arrogante, por lo tanto por naturaleza es egoísta. Pero la solución es el amor. ¿Se recuerda usted en 1 Corintios 13 que habla de la superioridad del amor sobre los dones? Cuando describe el amor de Dios, dice que el amor no busca lo suyo. El amor es antagónico al egoísmo. Y si no, veamos estas frases en las pantallas. Amor es estar más interesado con lo que puedo dar que con lo que puedo obtener. Es decir, en el amor lo más importante es lo que yo puedo dar, no lo que yo puedo obtener. Pero en el egoísmo es estar más interesado con lo que puedo obtener que lo que puedo dar. En buen salvadoreño, la actitud del asadón, ¿verdad? ¿Ya ha escuchado usted esa frase? Solo para adentro. ¿Ya ha visto un asadón? Solo para adentro. Dios nos dio un ejemplo de esto en Cristo Jesús. ¿Jesús vivió para sí mismo o vivió para hacer la voluntad de su Padre? Jesús nos mostró su amor para con nosotros entregando su vida. Jesús no vivió para que le sirvieran. Él vino a servir siendo Dios. Jesús vivió no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios, no importando que eso lo llevó a la cruz. Por eso Romanos nos da este recordatorio tan precioso en el capítulo 5, versículo 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La solución del egoísmo es el amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, entregó su vida por nosotros. La solución del egoísmo es el amor. Por eso Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, nos hace esta exhortación. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El mandamiento es: amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Si somos hijos de Dios, pues no es una tarea difícil para nosotros, o no debería serlo, el amar a los demás. Porque aquel que ha nacido de Dios va a amar. Porque Dios es amor, la naturaleza de Dios es amor. Y aquellos que han nacido de Dios van a amar. No van a buscar lo suyo propio por encima o no importando el daño que podamos hacerle a otra persona. Vamos a anteponer nuestro bienestar por el bienestar del otro. Necesitamos nacer de Dios para poder amar. Queremos dejar, si Dios ha hablado en esta noche a nosotros, y usted sabe que ha hecho cosas que no debió de haber hecho con tal de evitar el sufrimiento, tenemos que arrepentirnos, porque hemos estado viviendo para nosotros mismos. Y si usted no ha nacido de Dios todavía en esta noche, no va a poder cambiar esa situación. Usted siempre va a seguir buscando todo el tiempo vivir para usted mismo. Porque para salir de eso necesitamos el amor.
Y para poder vivir el amor con los demás, yo necesito primero nacer de Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo nacemos de Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios va a amar a Dios y por lo tanto va a amar a Cristo también. Si tú en esta noche no has creído en Jesús como el Cristo, te es necesario nacer de nuevo. Es la única forma en que podrías salir del egoísmo en el que todos los seres humanos por naturaleza vivimos. Y si tú ya eres un hijo de Dios, tú ya naciste de Dios, tú amas a Dios, pues entonces la forma en que debemos demostrar ese amor es guardando sus mandamientos, obedeciendo a Dios por amor. Y esta noche se nos ha sido dado un mandamiento muy claro. Y quisiera que lo recordáramos, porque es lo que nos va a evitar el hacer cualquier cosa para evitar el sufrimiento. Segunda de Corintios, capítulo 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivamos para nosotros mismos. Vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivamos para Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar no a evitar un sufrimiento, sino que a afrontar el sufrimiento, que son cosas muy diferentes. Y si usted quiere saber cómo afrontar el sufrimiento, pues lo invito al próximo miércoles. Pero esta enseñanza nos deja algunas aplicaciones en esta noche. La primera es que nos examinemos a nosotros mismos en esta noche. Hay un deseo en nosotros de querer parar el sufrimiento a cualquier costa en nuestra vida. No estamos haciendo o no pensamos en hacer la voluntad de Dios cuando estamos en sufrimiento. ¿Qué nos impide servir a Dios? ¿Qué nos impide congregarnos regularmente? ¿Qué nos impide perdonar? ¿Qué nos impide servir? ¿Qué nos impide ofrendar? Debemos reflexionar. Si es el tan grande amor que nos tenemos a nosotros mismos, pues entonces arrepintámonos de eso. Lo segundo que podemos concluir es que solo podemos ser libres del egoísmo por amor a Dios, por el amor de Dios. Y tercero, ya no vivamos para nosotros mismos. Vivamos para Él, para sus propósitos, para su gloria. Aunque eso, mi amada familia, implique sufrir. Gloria a Dios por el sufrimiento de los justos, de aquellos que por hacer la voluntad de Dios están dispuestos a sufrir. Y ese creo que es el llamado que Dios nos hace en esta noche. Así que le pido que me acompañe, vamos a terminar con una oración.